Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Con mis queridas amigas y compañeras de trabajo. ¿Cómo estás, Alejandra Matus? Bien. ¿Sí? A pesar de muchas cosas, pero bien. ¿Te pregunto? ¿Bien o te Hoy cuento? dan una gana de preguntar. Pero no, Déjame detrás saludar. de cámara, detrás de Déjame cámara. saludar a la Yarna y después te pregunto. No, no le pregunte. No, pero es que hay cosas que se pueden contar, ¿por qué no? Ya, ¿usted cómo está? Bien. Ahí está, ¿viste, Taylor? Ya, pues. Oye, yo no tengo ninguna película que contar, no he ido. Sí tengo un libro, pero que eso ya se los voy a contar después. ¿Sabes qué? Se los voy a contar al tiro nomás. ¿Qué tanta cuestión? Hay un libro que yo se los voy a recomendar porque es impresionante. Es de Francisca Solar, una tremenda escritora chilena que escribió un libro, entre otros, que se llama El buzón de las impuras, que es la historia de una situación terrible que ocurre en el Chile de 1863. Esto ocurre en la Compañía de Jesús, en la iglesia. Es un hecho histórico, no estoy spoileando nada. Y en ese hecho histórico, donde se produce una misa, mueren más de 2.500 personas, entre ellas 2.000 mujeres. En Una la esquina historia. de donde hacemos 32 minutos. Ya, Ahí pues, está el y esa monolito. historia, y ahí está, porque justamente en el cementerio general, en esa rotonda que hay por Sí. el lado de Recoleta, ¿no es cierto? Avenida La Paz. Avenida La Paz. con, No es Recoleta, Sañartu, con creo que se llama, Sañartu. sí. Ahí están enterradas estas mujeres y como ustedes saben que la historia la cuentan los hombres, es impresionante que nadie nos haya contado esta historia, chiquilla. Yo lo dejo hasta ahí, después les haré un relato más pormenorizado en otro momento, pero es un libro que hay que realmente leer y creo que Ya, tráela, pues. Francisca Solar es una... Deberíamos traerla para entrevistarla, Sí, fíjate. sí. Pues una Yo tremenda, estoy tremenda. dentro de la agenda. Así, estoy- anotado. Francisca Solar, te vamos a invitar a Descabellada. Creo que haces una tremenda contribución a retomar, en el fondo, a recuperar la memoria de grandes mujeres que quedaron olvidadas porque la historia la escriben los hombres. He dicho. Ya. Yo Chiquillas. estoy leyendo un libro que se llama Los Ingenieros del Caos, que es de un periodista, investigador, historiador también, italiano. Es buenísimo, porque Así, además investiga y cuenta la historia desde el principio de la política en redes sociales. Pues se llama Ingenieros del Caos, o sea, imagínate. Ya. Total. Ah, Además que me todo gustó. partió en Italia. Me gusta. Es que a ti te gusta, Todo a ti te partido. gusta la no ficción. Ah, sí, pues. A mí me gusta ver, de repente me gusta leer novelas para salir un poco Pero de... esta de Francisca Solar no es no ficción. Es que lo que pasa es que pero es ficcionada. novelada. Es ficción, es Es novelada, historia ficcionada. historia ficcionada, claro, y con muchos elementos absolutamente reales, algunos novelados. Ella investigó mucho para ese Pero libro. investigó mucho para ese libro, por eso les digo que se los recomiendo, pero como ojos cerrados. Ya, o sea, mi libro no sirve para nada. No, pues guachita pechocha. Vuelve Pero, a su oye, libro. ¿quién escribió tu libro? ¿Es chileno o no? No. No es chileno, ¿no Ya es te cierto? dije Dan Paoli, Entonces italiano. no nos importa porque estamos hablando de los... Ya, te No, estoy Dan molestando. Paoli, ella es italiano, No. y todo partió en Italia. Dije todo eso, pero no me pescaste. No, es que estoy pensando en otras cosas que tengo que decir, porque Ya, hoy día me ¿puedo toca. recomendar un libro ya que Ya, estamos? pues, venga. Telepunga, de Arelis Uribe. ¿Ya? Es un libro... Telepunga. Telepunga, porque es una... Telepunga, de punga de Kuma. Sí, de Kuma. Qué de buena. Telepunga. Ya. Son relatos cortos de Arelis Uribe, que es la escritora chilena que escribió Las Quiltras en su momento. Buenísimo. Es como una continuación de esa línea, así, vidas de personas no poderosas, pero con historias Buena. fascinantes, terribles y Ya, pues. Chile, Chile profundo. Maravilloso. Ya tenemos que varias también. alternativas para ustedes, ficción, no ficción, ya lo saben. Aquí de todo, le hacemos de todo. Hacemos De una todo. sección nueva, ¿no es cierto? Ya.
Ya, chiquillas, ahora sí que nos ponemos las pilas con lo que viene, porque esta semana se han instalado varios temas. Vamos a estar hablando de quién garantiza la paz social. No contestan todavía. Estamos recién enunciando lo que vamos a tener. Auge y caída de los votantes extranjeros. Vamos a hablar de los manotazos de Trump, lo que pasó ayer con este bombardeo, ustedes saben, de un bombardeo a una lancha. Pero vamos a estar con eso también. Y el peligroso fallo contra Natalia Valdebenito. Con estos temas arranca nuestro programa de hoy, pero vamos a partir entonces por el primero, que es la paz social, porque este fin de semana, en una entrevista con el diario La Tercera, el economista y además esposo de Evelyn Matei, Jorge Desormeaux, lo entrevistó una compañera de curso, la Olga, que ahí está la Olga haciendo una gran entrevista a Jorge Desormeaux, porque en esa entrevista él dice que el plan que tiene José Antonio Kast de reducir en los primeros 18 meses 6.000 millones de dólares en recorte fiscal es absolutamente inviable, y agrega: este país con un ajuste de esa naturaleza no va a tener paz social. Y se reinstala el debate: ¿quién ofrece realmente paz social en Chile? Alejandra. Bueno, después hay que agregar que una diputada republicana, cuyo nombre se me va ahora, Ruth, es que ella no es diputada, ella es la secretaria del partido. Claro. Va de candidata a diputada, Claro. si no me equivoco. Dijo Sí. que cualquier persona que sea de derecha que gane el gobierno, la izquierda va a intentar derrocarlo. Y entonces yo creo que más allá de que, por supuesto, todas estas son declaraciones destempladas de campaña, a lo que se refería Desormeaux es no a que van a venir hordas inspiradas desde el extranjero, sino que al quitarle beneficios sociales a la gente por supuesto que se va a enojar, y eso va a terminar con la paz social. Y vuelve la historia a escribirse y a insistir en que el estallido social fue prácticamente un plan de la fuerza de izquierda, que se apunta normalmente al Partido Comunista y al Frente Amplio como los instigadores del estallido, y ninguno de esos dos partidos, ni hay ninguna otra fuerza de izquierda que haya tenido una fuerza tal para gestionar, organizar y provocar el estallido social que hubo en Chile. Lo que pasa es que hay sectores que intentan explicar por qué ocurrió el estallido y otros sectores que intentan cerrarse los ojos y decir que el estallido ocurrió por estas tesis conspirativas. Esa falta de objetividad para analizar la realidad creo que es lo más dañino para el futuro, porque si tú, frente a cualquier alteración del orden público, manifestación, vas a decir que este es un acto que atenta con la paz social, entonces le vas a probablemente a reprimir, y volvemos al círculo de la violencia de Estado para contener las demandas sociales. ¿Yasna? A mí me preocupó más la respuesta que le dio Arturo Esquelas. Aquí se lucieron varios republicanos, porque él dice que la paz social se logra haciendo cumplir la ley, fortaleciendo el Estado de Derecho. O sea, nada que ver con consenso, cohesión, diálogo, me pregunto. La paz social se logra haciendo cumplir la ley. Hacer cumplir la ley es tener y garantizar el Estado de Derecho, pero la paz social es otra cosa. La paz social es el diálogo, es poder establecer pactos, consensos, es saber procesar la demanda. O sea, quien crea que la democracia sin protesta es democrática, sencillamente no tiene esa vocación, porque la participación se logra a través de dos canales en democracia. Primero, el voto, por supuesto, la mayoría verificar las urnas, pero en segundo lugar, también una participación directa que se logra a través de la movilización, de la expresión de demandas, de principios democráticos básicos como la libertad de asociación, como los derechos civiles y políticos, libertad de reunión, libertad de expresión. Eso es una manera, o una manera de canalizar eso es la protesta. ¿Y de qué se trata? La democracia se trata justamente de que los representantes canalicen y procesen esas demandas y así obtengan gobernabilidad, porque también el concepto de paz social es raro. ¿Qué es la paz social? Porque entonces lo contrario de la paz social sería la guerra social, ¿no? Se producen momentos de convulsión y de ingobernabilidad. Bueno, pasó en el estallido, sin ir más lejos. Se producen, pero ¿cuándo Exacto. se producen? Cuando los representantes populares no son capaces de canalizar las demandas adecuadamente y en tiempo y forma.
porque hay veces que se canalizan, pero después de que la gente ya se Cierto. hartó. Bueno, pero a ver, igual para ir definiendo, la candidata Matei, ¿no es cierto?, hace una especie de relanzamiento de su candidatura con 400 invitados que son, por supuesto, del piñerismo. Por un lado, se reinstala a través de su propio marido. Ustedes saben que en las entrevistas no es como que yo, Oye, pero entonces quiero hablar. Me encanta que por fin haya una entrevista que digan El marido es el de- marido de. Claro. ¿no? Porque es la manera siempre más Pero por fácil de supuesto. ningunear a las mujeres. Totalmente. La hija de. La hija de, esposa exacto. Este es el marido. El marido de. Aunque Ya. estamos hablando de ¿Qué dijo el marido de? Un marido que tiene una trayectoria bien interesante. Bueno, pero sí, lo mismo pasa con las pero mujeres. por supuesto, y eso Sí. es muy importante. Pero estas entrevistas son obviamente pensadas. O sea, no es como que yo... Perdón, no era mi amiga la que entrevistó a Jorge de Solmó, mi amiga compañera de universidad entrevistó a Jorge Quirós, que es el encargado programático de económico de CAST en el Diario Financiero. Pero volviendo al punto, esta entrevista, por supuesto, está planificada, ¿no es cierto? El comando Claro, no dice la ya. encontraron en la calle. Exactamente. Y esto es interesante y no le quito mérito a quien hace la entrevista, pero evidentemente el señor de Solmó no habla nunca, muy poco, y menos ahora que dice él que no está en la primera línea. Él dice, yo estoy en una parte, como bien, digamos, saliéndose, él no está directamente relacionado con el comando. Pero él es un muy buen economista, fue vicepresidente del Banco Central, y lo que hace él es advertir algo que está a la vista de todos. O sea, cuando tú dices que en el primer año y medio vas a recortar 6.000 millones de dólares, cualquier economista serio sabe que eso no es viable. Y tanto es así que el propio CAST no está entregando la fórmula. Dice, no vamos a entregar la fórmula sobre texto de que le pueden, digamos, aguar la fiesta, que este gobierno podría, entre comillas, aguarle la fiesta, pero en realidad no lo está haciendo porque cualquier cosa que él diga es una propuesta súper arriesgada, porque... si ya es inviable, como dicen algunos, si tuviera algún grado de viabilidad también es poco probable. Entonces, si tú recortas 6.000 millones de dólares, ¿a dónde tienes que meter mano? Al gasto social. Y el gasto social que tiene que ver con la PGU, que tiene que ver con un montón de ámbitos que están garantizados, es cierto que la gente quiere seguridad, pero cuidado, si tú a la gente, además de seguridad, no le garantizas su seguridad social, digamos seguridad ciudadana, y no le garantizas la seguridad social, eso te va a generar un tremendo problema. Y esto es lo que supo capitalizar, ojalá, vamos a ver si se da en la encuesta, pero es lo que pretende el comando de Matei, que logre ser capitalizado por Matei en términos de decir, yo ofrezco gobernabilidad, paz social y la capacidad de hablar en serio en materia económica. Claro, pero hay un contrafactual que es que la izquierda no ofrece gobernabilidad. Como si hubiese habido muchas movilizaciones y protestas durante este gobierno, que es justamente una de las reivindicaciones a sí mismo que hacía el presidente Boric en la última cuenta del país, es que había logrado un nivel de gobernabilidad y no conflictividad social, justamente gracias a una satisfacción de las demandas, salario mínimo, 40 horas, etcétera, copago cero, en fin. Entonces, pero ¿sabes lo que a mí me preocupa también de la reacción? Que es justamente identificar la ingobernabilidad con la izquierda, porque entonces tú estableces que hay una suerte de enemigo interno, que es quien profesa determinado ideario, izquierda, que no permite la gobernabilidad. ¿Y qué haces tú frente a quien no permite la gobernabilidad y la paz social? Restableces el orden. Entonces, creo que hay que tener mucho ojo con las palabras que se expresan, porque se empieza a instalar un discurso autoritario que me recordó mucho a Diego Portales, y busqué la cita de una carta que él le hace a su socio, José Manuel Sea. Dice, hay que enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal. Pero primero enderecémoslo. Qué buena cita, oye. Entonces, y ese es El el fundador de la institucionalidad chilena, el pensamiento peso de la portaliano. El peso de la noche, justamente, que es la quietud de la masa cuando cae la noche. No, increíble. Así se garantiza el orden. Pero respecto de lo que tú mencionas, que finalmente toca la idoneidad técnica, porque cuando viene CAST con su amigo encargado económico que ha sido lobista y ha prestado cobertura técnica a varias colusiones, Jorge Quirós, pero además plantea un ajuste que se lo destrozan todos los economistas, comillas, de la plaza, que finalmente son la élite, porque hay muchos más economistas que no tienen esa cobertura. Esa tribuna. Pero incluso quienes tienen la tribuna mercurial y del 3, en fin, le destrozan esa propuesta, ponen en cuestión su idoneidad técnica.
Y eso para empresariado es muy complicado. Entonces ahí lo puede disuadir respecto de un sector que necesita, no solamente, o sea, antes de gobernar para financiar la campaña. ¿Ale? Bueno, hablando de economistas de la plaza, tuve la fortuna de entrevistar esta semana a Gonzalo Marner, que emitió un concepto que me parece fantástico para este tema, que es economía vudú. ¿Economía? Vudú. Los economistas vudú que dicen, no, vamos a subir aquí, vamos a reducir impuestos y vamos a tener más beneficios sociales, ¿de a dónde? ¿Con qué? Entonces, como que sin necesidad de dar respuesta técnica, porque al final son números. Tú puedes dar las vueltas como quieras, puedes decir, esta va a ser mi prioridad, pero lo voy a quitar aquí, o voy a hacer una reforma tributaria para tener más recursos para el Estado, pero no hay ninguna manera de que calcen las propuestas que está haciendo Kast, y eso es economía vudú, según Vudú, Marner. pero además es magia negra. Claro. El vudú es magia negra. Claro, No, pero bueno. Pero bueno, no estigmaticemos al vudú, pero Bueno, sí, pero- pensamiento mágico aplicado a la economía. Pero sí es verdad que el Partido Republicano toma esto, ¿no es cierto? Y dice, entonces instala, como quien dice, la mejor defensa es el ataque. Entonces, si me están atacando, me defiendo, o me defiendo y me atacan. ¿Por qué lo digo? Porque el Partido Republicano lo que hace finalmente es instalar esta idea de una izquierda radical, que golpista. Incluso yo me pregunto si hay una izquierda golpista en Chile, que yo sepa no la hay. Aquí los únicos que instigaron y que llevaron adelante un golpe de Estado están en el otro lado del péndulo, del espectro político. Pero incluso si queremos volver al presente, lo de estallido social está más que estudiado, que quienes fueron parte del desarrollo de este proceso social, claramente no fueron los partidos políticos, ni menos los partidos políticos O sea, de izquierda. hay que acordarse que a Daniel Jadwe lo sacaron a patada de la Plaza Italia y que a Boric le tiraron cerveza y lo funaron. Le hicieron una funa tremenda. No, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje que quiere instalar a propósito de esta paz social o no paz social, el sector de Kast o el Partido Republicano, es que la izquierda y radical se está preparando para una gran ofensiva contra el gobierno eventual de Kast, ¿no es cierto? Ya sea a través del Parlamento, con una oposición feroz, pero aquí viene la frase que señalan ellos, y es que los van a poner tras las rejas. Lo decía el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristian Araya: la izquierda golpista no ha renunciado al uso de la violencia, nosotros los podemos meter presos, no nos vamos a dejar arrollar frente a la Claro, violencia. es que en el fondo ese es el truco. El estallido social fue un intento de derrocamiento, por lo tanto, estallido social igual golpe. Los golpistas entonces son la izquierda. O sea, hay que tener una cara bastante robusta para decir que el golpismo... pétrea. Sobre todo estamos a 3 de Sí, pues, estamos a 3 de septiembre, hay que septiembre. empezar... Sí, hagamos por lo menos y la yo historia creo que de también Chile. tiene un poco que ver con eso, porque hay que pasar esta fecha. Claro. Antes del 18 viene un momento de contrición, viene un momento de dolor, viene un momento de memoria, en que los victimarios todos sabemos quiénes son. Entonces, hablar de golpismo de izquierda es como burlarse de la historia. Pero es se, pero como- va- En la pero- tupé, como dice la- pero se va instalando la tupé. La tupé. Que es claro, porque en el fondo es la patudez, Sí, ¿no es cierto? po. La tupé. Porque en el fondo, sí o no, Alejandra, que se está instalando un mensaje, ¿no? Ojo, se está que... instalando, se reitera, y me sorprende que se replique sin cuestionamiento, sin contrapregunta muchas veces, porque el argumento es demasiado falaz como para sostenerse, pero sí hay que decir que se los regaló el piñerismo, se los regaló Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera en un momento de desesperación sí argumentó que había un intento de un golpe blanco, dijo. Y Sergio dijeron Mico lo validó. Lo validó. Y Golpe blanco. lo han validado también algunos sectores de demócratas, de amarillos, han insistido en que aquí había un modelo que se le replicó en la primera intento de proyecto constitucional. O sea, igual quisieron destituir al presidente, eso es verdad, desde el Congreso. Pero que eso es un impeachment, es un Está mecanismo bien, constitucional. son mecanismos, no es que un se establece, golpe. es una institución que establece la Constitución. Claro. Existe. Claro, por lo pero- tanto, eso pero- no, pero es que eso abusaron no es, de ella. Pero eso no es no, respecto al supuesto. presidente, sí, abusaron de ella y ahora se sigue abusando. Pero cuando tú dices hubo un intento de Pero además, derrocamiento, si vamos por acusaciones constitucionales, ¿quién tiene el récord?
Claro, pero es que ahí- por ahí. Pero si tú dices está más o menos si tú dices neteado. que utilizar un instrumento establecido en la Constitución, que por lo tanto es parte de un acuerdo democrático, significa un intento de derrocamiento ilegítimo, entonces quiere decir que el instrumento es ilegítimo, la fuente del instrumento que es la Constitución es ilegítima. Sí, pero no te olvides, O sea, cambiemos la que Constitución. los autarcas en América Latina usan los instrumentos que les da la Constitución para perpetuarse en el poder, entre otras cosas, y usar y, Ahora, y se tener ganó el acciones impeachment, porque ya están en el ilegítimas. Ahora, el por problema es que supuesto. estamos en un escenario internacional donde Exacto. estos discursos flotan y Claro. flotan y acarrean votos y a lógico, veces son populares. Lógicamente. Lamentablemente. Chiquillas, no sé si quieren seguir diciendo algo más sobre las campañas o nos vamos a lo que pasó con la votación del voto obligatorio Vámonos a eso. con o sin sanción. Yasna Levin. A ver, yo creo que primero hay que explicar qué ha pasado con esto porque es súper enredado. Ya, Tenemos voto obligatorio desde el plebiscito de salida del proceso constitucional. Desde ahí en adelante hemos tenido el plebiscito de salida, después la elección de entrada del nuevo proceso constitucional, el plebiscito de salida y las elecciones locales del año pasado, gobernador y alcalde. ¿Cómo se estableció eso? Las dos primeras, o sea, los procesos constituyentes, se establecieron reformas constitucionales transitorias, porque eran para procesos específicos, pero queda instalado el voto obligatorio porque una vez que abres, los derechos adquiridos no se conculcan, ¿no? Y sería un acto impopular decir, ya, para esto era el voto obligatorio, pero ahora no más. Entonces, transitorio 1 para el proceso constitucional 1, transitorio 2 para el proceso constitucional 2 y para el proceso, para las elecciones locales, ¿qué es lo que se hizo? Se estableció una norma permanente en la Constitución que dice el voto será obligatorio para los ciudadanos son todos, y no sé si se acuerdan que tuvo que hacerse un veto incluso al presidente de la República porque el gobierno en principio no quería, desde ahí empezó el intento de excluir a los extranjeros, porque aquí todo esto se ha hecho siempre con calculadora en mano, pero también hay principios detrás. Y yo creo que el argumento que esgrime el gobierno respecto de que al presidente de los chilenos lo tienen que elegir los chilenos, cuando tienes una comunidad extranjera no residente tan amplia, es válido. Es una discusión que hay que dar. El voto obligatorio no existe en ninguna democracia europea o de países desarrollados, me parece que salvo Australia. Es una peculiaridad de Latinoamérica. Entonces, es una discusión válida. Bueno, ¿cómo se resolvió esto? Se hizo el cambio en la Constitución, me parece que el artículo 14, que es obligatorio el voto para todos los ciudadanos, y se No mandata... para todos los ciudadanos, para los residentes. Porque ciudadanos es que es lo mismo. es la restricción. El ciudadano es el que tiene derecho a voto. Por eso es que incluye a los... Por eso es que fue controvertida la palabra. Ya. Ciudadanos también son los extranjeros residentes. Porque no es lo mismo que nacionales. Ahí está la diferencia. El nacional tiene residencia definitiva y se nacionalizó. Pero mandata la ley orgánica de votaciones populares y escrutinios para establecer cómo. Y ahí la trampita entonces, o el acuerdo que hubo el año pasado, fue el cómo, ya, es obligatorio, se cobra multa, pero bajemos la multa al mínimo 30 lucas. Es más caro cobrar la multa que... Total. Claro, porque ¿Ya? hoy día es entre 30 y 300.000, o entre 60 y 300.000. Eso era hasta antes de esa ley. Y ahora, como tenemos por primera vez elección presidencial, el mandato para esa ley de votaciones populares hay que volver a hacerlo. Y ahí está esta discusión. ¿Qué es lo que pasó? Perdón que me alargue, pero es que para poder seguirlo es bueno entenderlo. ¿Qué es lo que pasó? Que en la Cámara había una idea de acuerdo, que era un proyecto de Joana Pérez, que consistía en que ese voto obligatorio se iba a castigar a quien se abstuviera con multa, pero solo a quienes fuesen nacionales. Me parece que el concepto no era ciudadano, pero ya me voy a acordar. Pero que excluía a los extranjeros. Se rechazó ese artículo, por lo tanto lo que se manda al Senado en segundo trámite constitucional es una carcasa en que dice se establece una ley para establecer la obligatoriedad del voto, pero sin multa. Y eso es lo que tienen que resolver ahora. Ya. ¿Tú qué opinas respecto de que los extranjeros que tienen ciudadanía, no son nacionalizados chilenos, tienen ciudadanía, No, puedan votar? Es que creo que estamos confundiendo los conceptos, pero bueno, hasta donde yo entiendo, los ciudadanos son los habitantes nacidos en un país o
que han obtenido la ciudadanía por la residencia Por la residencia definitiva, exacto. no residencia temporal ni Exacto. residencia... A eso me refiero Ya. con ciudadano. Perdón, tienes toda la razón. Lo que decía la reforma constitucional es el vocablo electores. Claro. Electores. Y esos son también los extranjeros Sí. residentes. Exacto. Porque participan en la El restrictivo elección. es ciudadano. El restrictivo es ciudadano. Entonces, a mí me parece que hubo aquí una gran campaña de académicos, sobre todo, para convencernos a todos de que había que incorporar, que las democracias son más robustas cuando el padrón es más robusto. A mí personalmente, a mí Alejandra Matus, me parece que las personas que tienen derecho o deben tener derecho a votar son los que tienen interés en el país, es decir, residentes que se han nacionalizado, que tienen un tiempo suficiente de vivir en el país, que han obtenido la ciudadanía, y Pero los es que... Espera. Ya. Y los que nacidos en el país. Los residentes temporales o las personas que están de paso no debieran Obvio que tener no. derecho Claro. a voto en ninguna parte del mundo. O sea, de hecho pueden votar los chilenos extranjeros, pueden después de mucho tiempo votar en Chile porque sí tienen interés en su país de origen. Pero esto, que es como apliquemos el sentido común a la política, no se ha aplicado el sentido común. Primero, estos académicos nos convencieron y todo, fue la izquierda, que recordemos, la izquierda insistió, ampliemos el padrón. Ya, se logró ampliar el padrón. Votaron los electores enojados y no les gustó el resultado, entonces ahora tratemos de limitar. Y la derecha, que sí le gustó el resultado, entonces adquiere la posición opuesta a la que tenían. Entonces, eso es lo que cuesta digerir, que Correcto. los que estaban a favor ahora están en contra, los que están en contra están a favor y no han logrado ponerse de acuerdo en cómo diablos lo vamos a hacer para esta elección. Y además están haciendo la discusión a 2 meses de la elección, o sea, con la calculadora Ya, pero es que esto no y los aplica... distritos en la mano. Claro, pero eso es posible porque el padrón es el mismo, obligado o voluntario. Lo que permite la ley en el plazo que ya está cumplido es que esté claro el padrón. Y por eso es que ahí es cuando entra el padrón Jadwe y entonces puede inscribirse como candidato, etcétera. Ya, se nos acabó el tiempo, chiquillos, nos tenemos que ir a una pausa, tenemos mucho material. Oye, no dijimos que vamos a estar conversando con Natalia Pergentili en nuestro último bloque, máster en Estudios Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Comunicación, Políticas Públicas, Estrategias de Desarrollo y expresidenta del PPD. Pero antes les quiero contar lo siguiente. Fíjense ustedes que la próxima semana, el miércoles 10 de septiembre, Descabelladas va a ir en un horario especial. Solo por ese día estaremos al aire a las 20 horas porque tendremos como invitado al presidente Gabriel Boric. No, pero anúncialo más, y la fanfarria y el... Diga usted, pues. A ver, ya, pues vamos. ¡Nuestro invitado! ¡Especial! Vendrá, así es, el mandatario, el el presidente de la República, Gabriel Boric, a quien yo personalmente no entrevisto desde que era diputado. Así Y que que dijo que no estaba preparado para ser presidente, así que ya Y que sabemos en cuál es la 2000 pregunta número 1. Exactamente, y que en 2021 le preguntamos, presidente, estábamos en pauta libre, Sí. presidente, le dijimos, el próximo año usted cumple 35 años, ¿será presidente? Candidato. Será candidato. Por ningún motivo no estoy preparado. Bueno, y así. Veamos. ¿Así textual? Ya. Oiga, Sí, así entonces, textual. escuchen bien, próximo capítulo, 20 horas, porque tendremos como invitado al presidente Gabriel Boric, con quien vamos a conversar, obviamente, sobre muchos temas relativos, además, a la conmemoración de un aniversario más del 11 de septiembre y también de otros temas, por supuesto, de actualidad, de su hija, Violeta, muchos temas que queremos abordar con él. Y a continuación del programa, Uchile TV se va a sumar a la transmisión del primer debate televisado. Por eso es tan importante para nosotras que ustedes sepan que nos vamos a encontrar a las 20 horas ese día. ¿Para qué decirles? Sigan en nuestras redes sociales, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook. Suscríbanse a nuestro canal también de YouTube. Nos vamos al corte, ya volvemos. Soy chilena, pero quiero buscar mis orígenes en Armenia. Milas, Conicha, Milas. Para estar Soy chilena y tengo un nombre que suena extranjero, Danisa.
Soy chilena, pero siempre quise saber quiénes eran mis ancestros croatas. Je n'oublie jamais que tu es un Camerounais, tu es un Africain, tu es un Douala. Papá! Vay be sekemernem kezi. Ksantarya çesekemettiler. There have been so many magic moments in this street. Oh, another one, another more. Well, and this is my grandfather Norman, who came here, 20 years ago. Al escuchar el acento de mi voz, muchos dirán que no es muy chileno, pero soy chileno. Fui uno de los primeros niños que nacieron en la colonia Dignidad. Voy a comprar toda la tienda. ¿Toda la tienda? Esas son palmeras, ¿cierto? Sí, son ricas, son ricas, son ricas. Chile es mi país, pero en Alemania están las raíces de mi familia, raíces que fueron cortadas por el fanatismo, la religión y el crimen. Me llamo Kaori Parra Tsunekawa. Me veo caminando por Tokio como un sueño hecho realidad. Soy chilena, pero tengo sangre palestina. Me habría encantado haber tenido un nombre árabe y haber hablado árabe desde pequeña. Me habría encantado. Operation, I take this. For one operation, she takes money, I take this. Mis antepasados, como muchos en Chile, provienen del Valle de Aztán, tierra de vascos y navarros. En 1733 llegó a Chile mi 6 veces tatarabuelo. Son 10 generaciones. ¿Quién fue este señor? ¿Por qué se vino a Chile a los 22 años? Me sentiré panameño. Podré comprender más de la historia de mi papá. Conoceré más de mi propia historia. Sí, soy japonés, pero llevo sangre chilena. Tu abuelo. Abuelo. Mario. I wanna open my mind. ¡Viva Chile! En TV, a lo grande y a la cara, con humor y con fuerza. Cineway, ciclo de películas mexicanas en UChile TV. Presentado junto a TV UNAM. Ya estamos de regreso, les decíamos que vamos a conversar acerca de este ataque del presidente enviado, digamos, por la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos hablando de 11 tripulantes de una embarcación, esto ocurre en el Mar Caribe, estamos hablando siempre cerca de Venezuela, y esto bajo el concepto de tratarse de narcoterroristas. Sobre el punto, Venezuela contesta y dice que yo seguía hablando con la perdonen, le estaba hablando a la grúa o la pluma, que se llama la pluma, no es la grúa, y yo seguía hablando para allá. Ahora sí, es la cámara. La cámara. No es que anda una pluma dando vueltas. La pluma es una cámara que se mueve. Ya. ¿Qué quiero decirles con esto? Dice Maduro que este ataque en realidad no es tal, sino que se hizo con inteligencia artificial, pero Trump defiende que hay grabaciones de los ocupantes de la lancha que demuestran que eran narcotraficantes. ¿Por qué hace esto Donald Trump con un despliegue militar que no se condice con lo que corresponde a una lancha? Algunos dicen es matar moscas con un misil.
¿Qué es lo que hay detrás? Parte de lo que queremos empezar a conversar, chiquillas. Alejandra. Bueno, a mí me parece que, primero que nada, que las acciones bélicas, hasta donde el derecho internacional aceptaba, hace un tiempo que ya ha olvidado, era por acciones de guerra de un país. O sea, acciones bélicas comprometen a los ejércitos de los países, por ejemplo, querer invadir a otro país o hacer amenazas de invasión. Argumentar con narcotráfico o vinculación con el narcotráfico abre una puerta enorme a cualquier tipo de acción arbitraria, porque suponiendo que fuera cierto, no se llevan estas evidencias ante ningún tribunal. De Estados Unidos resuelve de por sí y ante sí que hay narcotráfico en un país, los hay en toda Latinoamérica, y que el presidente está involucrado y por lo tanto se arroga el derecho de bombardear una lancha o cualquier otra, hacer de ese acto delictivo, que es un tema de la justicia, un argumento para la guerra. Y eso es lo que a mí me parece grave y serio, porque eso podría ser que el día de mañana supongamos que se descubre en Chile que un ministro de Estado está, o como pasó recientemente, pues soldados metidos en el narcotráfico, que nos van a bombardear a todos los chilenos y chilenas porque hay un militar chileno metido en el narcotráfico, es de una brutalidad enorme. Estados Unidos, cuando invadió Panamá en el año 89, acusó a Manuel Antonio Noriega, su ex aliado, lo acusó de narcotráfico. Claro. Exacto. Fueron las tropas derrocaron al gobierno, derrocaron a Antonio Noriega, pero lo sacaron y después lo llevaron a la justicia y lo condenaron por narcotráfico, la lavado de dinero, que sabían que hacía porque por supuesto era uno de sus pollos antes de que se enojaran con él. Incluso en ese acto que todavía los panameños recuerdan con mucho dolor porque murió mucha gente, fue un acto enmarcado en un proceso judicial, con un proceso, con por lo menos justicia, y Noriega estuvo encarcelado. Ahora parece que las reglas han cambiado y ahora es cosa que Trump diga que hay un gobierno, el venezolano, que está involucrado en el narcotráfico para bombardear. Ahora, lo grave es que como Venezuela también tiene un gobierno que no cumple con las credenciales democráticas respecto de este evento en particular, tampoco vamos a poder saber la verdad. Venezuela dice que el video que muestra la lancha es de inteligencia artificial. Maduro dice que iba cargado de drogas. No vamos a poder saber cuál es la verdad. O sea, no, pues Trump dice que iba cargado de drogas. Trump dice que iba cargado de inteligencia artificial. Claro. Y Maduro dice que el video es de inteligencia artificial. Pero en cualquier caso, a mí me parece que esta función policial que se está arrogando Trump para decidir a qué países bombardea o que les pone naves o lo que sea, es un peligro para toda Latinoamérica. ¿Yasna? Sí, coincido. Y recuerdo además cuando a la Alejandra nos recordó por qué Bush o con qué justificación Bush invade Irak. Y es porque había armas de destrucción masiva que nunca encontraron. O sea, el invento como justificación para invasiones era bélico. Tiene claro. precedente. Ahora, aquí además se junta el hecho que por último en Irak había un dictador militarizado, habían sido recién atacados con terroristas, pero aquí 8 buques de guerra, un submarino nuclear para atacar una lancha con 11 supuestos integrantes del Tren de Aragua, que además salieron a traficar droga sabiendo que existía ese despliegue militar, es poco verosímil. Lo que sí es la coincidencia de aquello, porque ayer empezaron a anunciar desde temprano que el presidente Trump iba a hacer un anuncio espectacular. Y después hacen una puesta en escena en la oficina Oval, donde pocas veces se hacen conferencias de prensa, para informar de qué se trató este anuncio espectacular, que es el ataque, y vuelvo a repetir porque es de verdad muy desproporcionado, delirantemente desproporcionado, de una lancha con 11 tripulantes, que traficaba mucha droga, tanta droga como cabe en una lancha. Claro. ¿Cuánta droga cabe en una lancha como para que sea un además no sabemos quiénes son, ni siquiera... Claro, pero más bien tiene que ver con la necesidad de mostrar una expresión de fuerza aquí, mientras al otro lado del mundo se estaba realizando
una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que además concitó participación de países que no habían participado antes, una verdadera coalición euroasiática con el liderazgo de Xi Jinping, que lo junta ahí y que muestra que, y ya que son después de las 10, a la hora de transmitir este programa, su órgano genital es harto más grande que el que trató de medir Donald Trump. Entonces, en ese despliegue de poder que finalmente tiene como proyección el establecimiento de una hegemonía, porque de eso estamos hablando, de una hegemonía para un nuevo orden económico que es el que Trump está abandonando, y que entonces Xi Jinping dice, no, entonces yo ocupo ese espacio, yo hegemonizo lo que este señor ahora ya no quiere hegemonizar, ok, lo hago yo con estos referentes de países que eran emergentes, pero que hoy día son tremendos poderes. Cuando tú ves a Moody, a Putin y a Xi Jinping, ¿qué ves? Ves, no sé, el 40% de la economía del mundo. Y si además le agregas más de la mitad de la población. Claro, más yo creo. Más de la y si mitad. le agregas a estos países europeos que se unen, Turquía, bueno, Rusia también es europeo. No, agrégale otra cosa más que es la guinda a la torta, que es con ocasión de un nuevo aniversario del fin de la Guerra Mundial, y que es la parada militar en China, que yo estaba leyendo porque me gusta, no es para quebrarme, pero es que nosotros con la Ale, ¿sí o no, que leemos el New York Times porque es un muy buen diario Yo también lo leo. Ay, sí. Solo que en español. Bueno, pero no importa. Es que el mismo New York Times. El mismo New York Times. No tiene nada que ver. El idioma es la única diferencia. Linda, preciosa. Lo que pasa es que el New York Times hace un análisis súper interesante de lo que está mostrando Xi Jinping con este poderío nuclear, o sea, nuclear de armas, entre ellos, por supuesto, qué sé yo, misiles hipersónicos que pueden hundir barcos, también submarinos, o sea, un despliegue impresionante, muy, muy potente, que por supuesto, recordemos que sigue siendo, por supuesto, Estados Unidos el país más poderoso del mundo en materia militar, pero seguidito de China. Y todo indica que efectivamente la hegemonía de Estados Unidos va en decadencia o está de capa caída, o mejor dicho, va a terminar siendo absorbida por la hegemonía china. Y esto fomentado además por la política de Estados Unidos, de Donald Trump, de aislarse a través de su famosa política de los aranceles, esta cosa proteccionista, y además echándose encima a sus aliados históricos de la Unión Europea. Entonces, todo ese cóctel hace que los chinos digan, tal como tú estás diciendo, Yanna, bueno, aquí estamos nosotros, únanse los que quieran unirse en este nuevo mundo que se está armando. Y yo creo que lo de la lancha, que realmente es bien impresionante, todo ese despliegue para una lancha, que no va a terminar con el narcotráfico, sin duda, más bien es una muestra de poderío, de armamento, ¿no? De poderío, diciendo, así voy a actuar yo, Donald Trump, por la fuerza, y tengo todo el poder para lograrlo. Pero también otros analistas dicen que lo que quiere él es de alguna manera derrocar a Maduro, como sea ese derrocamiento no lo sabemos, es una posibilidad, para también tener control sobre el petróleo. Venezuela fue muy importante en los años 70, 80 para Estados Unidos, dejó de serlo, sobre todo después de la era de Hugo Chávez. ¿Y qué va a pasar entonces ahí? Pero hasta hace poco igual Por cierto, Venezuela igual le vendía petróleo a Pero por eso, ¿no? Entonces, una posibilidad también, una hipótesis potente es aquella. Súper arriesgada, lo es, pero no es tan imposible si uno se trata de meter en la cabeza de Donald Trump. Ahora, humillación la parada militar china al lado de la parada militar que se hizo Donald Trump para su cumpleaños. Bueno, patética, que fue para su cumpleaños. No, pero que fue para su cumpleaños. Atroz desde el punto de vista hasta los militares chilenos desfilan más derechitos que los gringos, pues los gringos no están acostumbrados a los desfiles. Oye, pero viste la de los chinos, es que sabéis que es súper impresionante. O sea, yo leí algunos paradas militares, para leí, como dice la Llana, para decir que la tiene más grande. Sí, yo leí algunos analistas de defensa, porque yo de armas no sé nada, aunque lea el New York Times. Ella. No, sí, ella fuiste tú. Se picó, pica la Mariana. Pica. No sé nada de armas, pero sí sé leer otros diarios. Yo te leo el Código Urbe.
que estos supersónicos, ¿cómo se llaman? Los misiles supersónicos. Hipersónico, lo tengo acá. Y los drones submarinos. Drones submarinos. Son juguetes, pero ya de cabro chico, mimado, que no sé si parece que en Estados Unidos no hay o no los han desarrollado tanto. Trump con su narcisismo de estar dando vuelta en círculo y exigiendo que le hagan los mismos juguetes. Exacto. Sería gracioso y simpático si no estuviéramos en riesgo todos los demás, que no tenemos ni tanques hipersónicos, ni mucho menos drones submarinos, y que, claro, a algunos no les gustará Estados Unidos, a otros no les gustará China, pero las potencias son potencias y nunca vamos a tener el poder de negociar en igualdad de condiciones con ellos. Oye, y además, en el desfile estaba el líder supremo de Corea. Entonces, y además son los amiguitos de Trump, por los que le encanta Putin, no me acuerdo cómo se llama. Kim Jong-un. No, es que tú lees el New York Times. No, es que yo leo el New York Times. Lo siento. No, es que la perlita de la noticia es que se les quedó abierto el micrófono y estaba hablando Putin y Jinping de que en el futuro vamos a poder vivir eternamente. Y los dos están muy interesados en extender su vida. ¿Cómo? Más allá de lo hasta los 150 Eso también lo leíste en el New York Times. También lo leí en el New York Times. Oye, eso lo que les quedó abierto el micrófono y empezaron a decir, oye, vamos a poder vivir para siempre. Gallo. Y bueno, mientras tanto me estiro, pero fíjate, hay una declaración que hizo Xi Jinping en su discurso en el desfile, que es del terror. A ver. La humanidad se enfrenta de nuevo a la disyuntiva de paz o guerra, diálogo o confrontación, ganar o sumar cero. ¡Qué atroz! O sea, estos juguetitos que están desfilando no son solo para mostrarlo. No, sí, mira, todos estos temas nosotros nos reímos un poco porque yo creo que ante tanta, ¿cómo decir?, incertidumbre que vive el mundo con este desorden en términos de un remapeo o un reseteo de lo geopolítico, uno no sabe, claro, para dónde va el planeta. Ojalá vaya por el camino de la conversación, como dice ahí, que sea esa la alternativa, ¿no?, del diálogo, pero ante tanto loquito suelto, uno no sabe si eso va a ser efectivamente así. Chicas, cambiemos de tema, volvamos a Chile, porque se produjo una situación que ha tenido ha habido una controversia respecto a la decisión que tomó, es una medida tomada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que afecta a la comediante Natalia Valdebenito. Y esto a propósito de una sesión de stand-up comedy donde ella hizo referencia está dentro de su rutina, ¿no es cierto?, a la tragedia de los mineros de El Teniente, a propósito de que había estado durante muchas semanas en el foco de una serie de funas. Después vamos a contar los detalles. Y ella dice, bueno, yo soy la única que se alegra que haya ocurrido esta tragedia porque dejé de estar en el primer lugar del bullying cibernético. Y eso provocó que una de las familias de los fallecidos presentara una orden, creo que una orden de no innovar, ya no recuerdo exactamente. Un recurso, claro. De protección en el que va la orden de no innovar. Es un recurso como de protección, medida previa. Exactamente, y que hace que finalmente la Corte de Apelaciones termine señalando que Natalia Valdebenito no podrá realizar rutinas de humor en espectáculos públicos que utilicen como base la tragedia ocurrida en El Teniente. Y esta es la discusión que se abre. ¿Es esto censura previa? ¿Es esto afectar la libertad de expresión? Más allá de si usted, yo, cualquiera de nosotros tiene una visión respecto de si fue conveniente o no, si fue afortunado o no, que aunque estuviera en un contexto de humor, ella se refiriera a una tragedia que estaba tan reciente además. Pero esa es una conversación. La pregunta es si a renglón seguido esto supone la censura respecto de un humorista. Yana Levin. ¿Cómo no hacer censura si no puede repetir esa rutina en ninguna parte? Eso es censura previa aquí en la Quebrada del Ají. La sátira. Es que la sátira es un instrumento de crítica política y social tan relevante que yo me empecé a acordar de Gillo, me empecé a acordar de Mico, me empecé a acordar, además de los comediantes contemporáneos que cumplen un papel
contra quien sea. Entonces, a uno le puede gustar o no gustar, en gustos no hay nada escrito, decía mi abuelita, pero la sátira, incluso, fíjate, yo me acordé, hay una película que recrea un caso de la revista pornográfica Hustler, que es demandada por un reverendo, Larry Flynn, porque hacen una sátira donde él dice que tuvo su primer acto sexual con la mamá. Una sátira del peor de los gustos, en una revista pornográfica del peor de los gustos. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyos fallos son ley en Estados Unidos porque existe el concepto de la jurisprudencia, le da toda la razón a la revista, rechaza el requerimiento de este reverendo y establece además, como digo, como ley, por la jurisprudencia que significa, que todo personaje público está expuesto a la sátira, le guste o no le guste a la sociedad, exista o no exista un debate razonado detrás de eso. O sea, la sátira no está sujeta a ninguna restricción. Igual que la libertad de expresión, con excepciones, por supuesto, el bien superior del niño, no difundir incitación al odio, pero salvo esas contadas excepciones que tienen que ver con los derechos humanos, no existe ningún motivo para restringirla, mucho menos el mal o buen gusto. Claro, es una discusión que se da y fíjate que Alejandra Matus salió al baile. Puedo decirlo, Alejandra, porque a propósito de lo que ocurrió con tu libro, el libro negro de la justicia chilena, no solo fue tu caso, hay otros episodios, pero el tuyo fue súper resonante porque te aplicaron ley de seguridad del Estado. Aquí hay decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro, la Corte Interamericana ha recogido la doctrina de la Corte Suprema estadounidense para decir que la libertad de expresión admite contenidos desagradables, de mal gusto, lo que uno estime o pueda opinar de ello, porque en ese jardín, digamos, es donde crece la libertad de expresión y donde crece la posibilidad de la ciudadanía de formarse su propio juicio respecto de la realidad de sus gobernantes y ejercer libremente sus derechos. Cuando se reprime el derecho a la libertad de expresión, produce un efecto inhibidor en la sociedad y si bien Natalia Valdebenito puede vivir sin repetir el chiste, lo que ocurre es que el resto de la ciudadanía se disciplina en la sociedad, en el fondo decir qué es lo que puedo decir o qué es lo que no se puede decir. Y vivimos muchos años en Chile en que había muchas cosas que la gente tenía miedo a hablar, gente que todavía tiene miedo a hablar. Y cuando aparecen personas que son desinhibidas, lamentablemente ocurren estos intentos de acallar. Silenciar. Ahora, quiero aclarar también, porque es importante, que Natalia Valdebenito en su rutina no se estaba riendo de la tragedia, sino que de los medios de comunicación. Ella estaba diciendo, me han tenido en el columpio todo este tiempo y gracias a esta noticia ahora voy a poder bajarme al columpio. No se estaba riendo de la tragedia en sí, que es importante aclarar porque todo el mundo asume, las que no escucharon claro, la rutina, que se estaba riendo de la tragedia. Pero más allá de eso, a propósito del libro negro de la justicia, después escribí un libro que se llamaba Injusticia Duradera, que tomaba muchos casos de censura que hubo en los 90, y el humor era la víctima principal, los periodistas y el humor. Había una rutina del Palta Meléndez que pasó su libreto para de TVN, donde se reía de Frei, Ruiz Tagle, con un chiste fome, pero no importa, lo voy a contar. Igual que claro, no importa. No, digo, igual de fome que Frei. Claro, igual de fome. Que era este chiste que había una cumbia en ese de Marta, soy el número 1. Ya, bueno. Él usaba esa cumbia y se la censuró. No una oficina de gobierno, no un aparato de censura previa, un editor cualquiera, porque en ese tiempo cualquier cosa que molestara, no, mejor no. Y ha pasado harta agua bajo el puente para que tengamos hoy día una sensación, por lo menos, de libertad de expresión robusta, que este fallo o esta decisión lamentablemente hace retrotraer a eso. Ya, pero espera, deja agregar algo porque Pero espérate, a propósito de lo burdo, no olvidemos que cuando partió la dictadura y empezaron a quemar libros de cubismo.
porque hablaban de Cuba, creían. Claro, no, es que la ignorancia... Por eso, bueno, o sea, la censura combinada con la ignorancia... No, correcto, tremendo. No, es un... Sí. Bueno, pero no dejemos de mencionar que esto que ha pasado en Chile, que ha generado todo este debate, también hay algo que no es directamente lo mismo, pero que también está generando debate por la censura, y es lo que está pasando en Argentina. En Argentina, ustedes saben que lo conversamos la semana pasada, el gobierno del presidente Milei está salpicado por por un escándalo de corrupción que involucraría a su hermana, secretaria de la presidencia, un presidente que llegó señalando que ellos eran una alternativa ante la casta corrupta. Y ellos entonces se ven hoy día, no él directamente, pero su hermana, que es el corazón del gobierno, involucrado en esto. Se revelan una serie de audios y finalmente, y aquí está en la ventana la discordia, se publica un audio de ella dentro de la Casa Rosada. Entonces se pone el énfasis en cómo se hizo esa grabación y no tanto en lo que dice, porque todo esto es parte de esta trama, ¿no?, que es muy resonante en Argentina, pero lo sería en cualquier parte del mundo. Y a partir de esto ha venido una ofensiva hacia los periodistas que publicaron estos audios, generando además una tensión muy grande, porque ya el gobierno de Milei tiene una tensión abierta y una guerra abierta con los periodistas y con la prensa, muy propio además de liderazgos autoritarios. Yasna. Yo abundaría en lo mismo, pues si es un líder autócrata y lo primero que hacen los autócratas es emprenderlas contra los medios de comunicación y las universidades, eso es lo que viene, y ya lo hizo también Milei, no solamente Trump. Si Milei le va copiando el libreto. Pero mira, es tan valiosa la libertad de expresión que es anterior a la democracia. O sea, uno de los derechos previos a los derechos civiles, políticos y humanos es la libertad de expresión. Tanto es así que en el Acta de Derechos de Inglaterra, cuando se pone fin a la monarquía absoluta y se establece la monarquía parlamentaria, ya se dicta la libertad de expresión dentro de ese parlamento, por supuesto. Y luego la primera enmienda de la Constitución americana, que no sé cuánto tiempo fue después de dictar la Constitución, te pregunta Alejandro, es la libertad de expresión o la imposibilidad de... No habrá ninguna ley que prohíba, esa es la enmienda número 1. Exacto, o sea, cuando se empieza a vulnerar un derecho tan básico, ya entramos en un momento de la erosión democrática muy inquietante. Muy inquietante. Pero que solo un chiste puede aliviar. Bueno, pero solo para ir cerrando, se nos va acabando el tiempo ya, pero Alejandra, tú viviste la censura. Y la censura es una cuestión tremenda, tremenda porque te carcome, además. Y ojo con la autocensura, que es aún peor. Pero por supuesto. Esa es la vida. Cuando yo escribí el libro negro de la justicia chilena, que hoy día cualquier página es menos impactante que los escándalos que hemos conocido después, todo el mundo me preguntaba si no tenía miedo. Los periodistas no me preguntaban cómo investigaste, me preguntaban, ¿no tienes miedo? Porque obviamente hasta ese minuto la ley de seguridad del Estado se le aplicaba a todo aquello que publicaras algo sobre la autoridad. Entonces, en el caso argentino, con la excusa de que esto es espionaje, se está atacando a los mensajeros en vez de hacerse cargo del problema de corrupción. Y Chile ha avanzado mucho, porque el caso Hermosilla, por ejemplo, no hubiera sido posible si se aplicaran los mismos criterios que se aplica, que intenta aplicar Milei. Entonces, la libertad de expresión, uno tiene que defenderla siempre, te guste o no te guste la expresión de quien la emite, porque esto no puede ser una cosa de que le defiendo la libertad de expresión a los que hablan como yo, los que opinan como yo, porque cuando se derriba, entonces ahí caemos todos. Claro. Y otra cosa es el criterio editorial, que obviamente que todos los medios de comunicación tienen un cuerpo editorial y para eso están los cuerpos editoriales, para definir con criterio qué es lo que se publica. No todo, por supuesto, es publicable, pero la libertad de expresión es un principio que debe ser defendido a toda costa, en el buen sentido de ese a toda costa. Nos vamos al corte, chiquillas. Al regreso vamos a estar conversando, ya les decía, con Natalia Piergentili, máster en estudios políticos de la Universidad Complutense de Madrid, pero sobre todo expresidenta del PPD. Queremos conocer su visión de cómo está viendo las campañas y particularmente la candidatura de Janet Jara. Su partido está apoyando esta candidatura. Ya volvemos. Es que soy profesor. ¿De qué? Poesía chilena. Qué bonito.
El cine chileno tiene muchas caras. Y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy. Comentado por sus propios creadores. La Maleta. Todos los sábados a las 22 horas. Ya estamos de regreso, tal como les decíamos, estamos con una gran entrevistada. Ella es Natalia Pergentili, máster en estudio, exacto, máster en estudios políticos de la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en comunicación, políticas públicas y estrategias de desarrollo y expresidenta del PPD. Gracias, Natalia. No, de nada. Feliz de estar acá. Natalia, hace rato que te vemos fuera de las pistas principales. No te vamos a preguntar las razones porque son temas personales tuyos, pero me gustaría preguntarte desde ese lugar más fuera de lo público, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en el país con las campañas políticas? Lo primero, decir que estar mirando es bastante más aliviador que estar adentro. O sea, hay mucha gente que me ha preguntado después de que salí de la presidencia del PPD, ¿qué te hiciste? ¿Estás más joven? ¿Te echaste algo? Y yo digo, no. Es impresionante. La política cansa, envejece. Así que, chiquilla, bueno. Oye, ¿envejece mal o no la política? No sé, que yo creo que uno está tan... Es demasiado trabajo, pese a con lo desvalorizada que está la política y que la gente creyera que no. Es harta pega, es harta dedicación, es harta exposición también. Y cuando uno está en la crianza, mucha más pega. Pero sobre tu pregunta, me duelen las cosas que veo. Wow. Porque, por ejemplo, pese a que estoy como observadora, me duele ver, por ejemplo, volver a ver polarización. Me duele ver que más del 50% de la población se identifica con la derecha. O sea, durante muchos años, cuando existía la concertación, que no quiero decir que tengo una añoranza, sino que hago solo un recuerdo en términos de porcentaje, y pese a que había un binominal y que muchas cosas se trababan, las ideas socialdemócrata o más de izquierda eran una mayoría social, y hoy día no. Entonces tengo muchas preguntas. ¿Por qué no? ¿Qué hace que la oferta política de la derecha esté siendo más atractiva? Lo dijo Guido Girardi de tu partido. Hoy día... Entonces diré lo contrario, ¿no? No, pero Guido Girardi dice esto, ¿no? Que las izquierdas han dejado de representar a las capas populares, ¿sí? O a las clases populares. Y ahí hay tremenda interrogación, desde a veces que uno se encierra en sus propios dogmatismos, en sus propias convicciones, en su propia mirada identitaria, y deja de percibir la legítimo deseo o los legítimos planteamientos que tiene la ciudadanía sobre las cosas. Y yo creo que eso, como observadora de lejos, es algo que me duele, que estoy mirando y que me duele y que me hago muchas preguntas. ¿Será que los partidos están ensimismados, como dices tú, o que dejaron de hacer trabajo político como se hacía antiguamente? O sea, las bases sociales que tuvo la concertación no nacieron espontáneamente. Hubo trabajo de todos los partidos políticos que estaban muy arraigadas en las bases populares. ¿Ya no están ahí o el PPD tiene bases, crees tú? Mira, yo creo que es de todo un poco. Creo, por una parte, que ha dejado de haber un sentido del nosotros y de causa, o de una cosa más de sueño. Hoy día tú ves todos los candidatos, hay una lista de supermercados de propuestas, pero no hay una proyección de sueño, de dónde nos queremos ver. Y por otra parte, creo que dejamos de hacer trabajo político más territorial, más en la Junta de Vecinos, los comunales. Yo creo que el Partido Socialista todavía tiene un poquito más de eso. Todavía tiene comunales más sólidos. El PC hace muy bien ese trabajo. Y yo creo que el resto de los partidos, entre los dirigentes, las redes sociales, tratar de imponer miradas más que abrazar lo que ves, es lo que nos tiene hoy día en esta situación, que es penosa a mi juicio.
Natalia, cuando se menciona el identitarismo / wokismo como una de las causas del desapego ciudadano por la oferta del socialismo democrático, también se contrapone otra explicación, que es la ausencia de políticas sociales subsumidas por políticas de austeridad, restricción fiscal, que además se originan en la crisis financiera de 2008 y de ahí para adelante efectivamente empieza a crecer la ola ultraderechista, bueno, hasta nuestros días. Entonces, ¿cuál de las dos es en realidad la causa? Yo creo que todos estos fenómenos son multicausales, pero no quiero desatender lo que tú dices. Yo creo que efectivamente hubo un freno, por decirlo de alguna manera, de seguir avanzando en políticas sociales que fueran un poco más universalistas. O sea, nosotros nos quedamos en políticas sociales que apuntaban a... Focalizadas y no fuimos capaces de empezar a trabajar criterios para ampliar esas políticas. Porque hoy día uno puede decir una persona gana 700.000 pesos, que además es una excepción, pero si pago en una universidad que vale 500, o sea, ya no tiene cómo. Entonces, claro, en los estándares, en los promedios, esa persona tiene un sueldo que está fuera de políticas públicas, porque son focalizadas. Y yo creo que hay aspectos donde como sociedad no logramos ponernos de acuerdo en qué ámbitos deberían ser universales. Todavía estamos discutiendo hasta qué nivel la gratuidad, todavía estamos discutiendo cómo hacemos acceso a salud. Yo, por ejemplo, he hecho muchos años clase en la Universidad de Santiago y el 95% de mis alumnos estudian con gratuidad y probablemente no hubiesen podido estudiar ni siquiera con otro sistema porque algún mínimo de copago hubiera sido inviable. Yo no va viendo cómo personas que años atrás hubiese sido imposible que estuvieran en la universidad hoy día están. Entonces ahí te das cuenta el valor que tienen políticas más que avanzan hacia ser más universales. Natalia, en la derrota de Carolina Toá, ¿fue una derrota para la socialdemocracia o para el socialismo democrático? ¿Cuánto crees tú que ha afectado, y te lo pregunto para entender también cómo se ha ido configurando desde tu punto de vista la candidatura de Janet Jara? Mira, yo no soy experta en campaña, pero creo que probablemente las primarias no convocaron como hubiésemos querido más allá de la frontera de los partidos. Por otro lado, creo que la discusión se centró en el legado, en cómo se renovaban ciertos aspectos valiosos de la concertación. O sea, el foco estuvo puesto en un relato. En un relato claro, que a mi juicio hablaba poco de futuro. Y además creo que pese al éxito abrumador de Janet Jara, hoy día el que no pueda salir del porcentaje en que está, como que esté meridianamente estancada, también obedece a que los temas que siguen preocupando a los chilenos, por juicio de los propios chilenos, este gobierno no los ha abordado de la mejor manera. La seguridad. Seguridad y crecimiento y empleo. Entonces, ¿tú crees que no ha sido bien abordado por el gobierno? La seguridad, te lo pregunto. No, yo creo que lo que estoy diciendo es que los chilenos evalúan que no ha sido bien abordado. Yo creo que hubo enormes avances, pero creo que a la izquierda, a todas las izquierdas, siempre nos ha costado mucho más la parte punitiva de la seguridad. Ahora, al socialismo democrático le fue mal con Carolina Toá. También le fue mal con... ¿cómo se llamaba la candidata anterior? La ex subsecretaria del Trabajo. Paula Narváez. Con Alejandro Guillier. ¿Qué pasó con el ojo electoral del socialismo democrático? Qué buena pregunta. Yo tengo un súper candidato. Claro. Es que me pasan varias cosas con esta pregunta, porque creo que durante años atrás, como que uno miraba a ciertos representantes de la política y decía, obvio que la va a romper. Pinta para presidente. Pero llegó un minuto en que la encuesta del último minuto, no olvidemos, por ejemplo, lo que pasó con Jasna Proboste, que en su minuto salió muy mal en la elección, pero en su minuto las encuestas subió de manera muy rápida, a propósito que ella lideró desde la presidencia del Senado todo este acuerdo social en términos de pandemia. Claro. ¿Es suficiente subir
1 o 2 semanas o un mes en una encuesta para creer que en el fondo tú puedes llegar a ser no solo competitivo en una elección, sino ser un líder de coalición, porque hoy día la dificultad no es solo quien tenga mejor rating o más like o no sé qué, sino es quien logra ser un líder de coalición cada vez más diversa, cada vez más amplia y con complejidades propias de tener gente tan distinta con pensamientos tan distintos. Entonces, yo creo que hoy día las primarias lo que trataron de hacer fue dilucidar dentro de los liderazgos, pero todavía hay un esfuerzo que los partidos no hacen y que no hacen no porque no quieran, ¿eh? Yo creo que porque es muy difícil, que tiene que ver con la capacidad de generar apego, confianza, diálogo, resolver controversias. O sea, no es posible, y lo digo también haciéndome una autocrítica, no es posible que los disensos no se expresen en espacios de debate político porque no existen y terminen expresándose en los medios, por ejemplo. Entonces, creo que también ahí la forma en que se construye la política hoy día carece, a pesar de lo que parece, de espacios de debate político más constructivos. Y también de un propósito, porque si, tal como tú dices, voy detrás del candidato que puntea más este fin de semana, ¿y cuál es el propósito de los partidos políticos detrás de levantar a tal o cual candidato? Bueno, yo creo que eso es parte del problema. Yo creo que hoy día, por ejemplo, a mí no me hace sentido cuando el relato de mi sector es cualquier cosa contra Kast. O sea, a mí tampoco me gusta Kast. Mi tema es que tu propósito no puede ser el anti-algo. El anti-algo, exactamente. Entonces, y creo que entre más se ha ido ampliando la coalición, desde cuando solo éramos lo que hoy día se conoce como socialismo democrático, se suma el Frente Amplio, etcétera, no han habido, porque yo creo que es el mismo error que cometió la concertación, que es el siguiente. En algún minuto los disensos nos hacíamos los locos, ya, bueno, no discutamos de esto porque como no hay acuerdo entre que hay binominal, entonces ya, trabajemos en lo que hay acuerdo. Y esas cosas empiezan a generar ruido, cicatrices, pendientes, etc. Y yo creo que hoy día pasó un poquito igual, que es que hay una alianza programática de mínimos comunes, hay una alianza electoral, pero no se discute un planteamiento profundo de sueño porque hay muchas diferencias. Y yo no sé en qué minuto le empezamos a tener tanto miedo a discrepar. Pero, Natalia, cuando uno ve la amplitud de la coalición que hay detrás de Janet Jara, que no es solo mérito de ella, sino que de la decisión de concurrir a las primarias. Así es. Pero de verdad parece un Frente Amplio a la uruguaya. No estoy pensando en el... Porque es la más amplia desde el 90. Sí. Pero además, a diferencia de lo que tú dices, tiene un programa. O sea, hubo renuncia, no incluir el aborto para ciertas identidades involucradas en esa coalición es tremendo. Reivindicar la regla fiscal como de la manera que se ha hecho como para discutirle al PC es algo que no hacían ni los socialistas ni el PPD en algunos momentos de crisis económica. Entonces, esta convergencia programática, ¿no crees tú que le da más sustento a la coalición más allá de que pierda? ¿Tiene proyección? Yo creo que sí, pero ojo, en la medida en que esas renuncias también sean parte de un diálogo político. Porque distinto es decir, mira, no vamos a atacar aborto porque le vamos a rayar la pintura a la DC, por una parte. O vamos a relevar todo lo que tiene que ver con la regla fiscal porque eso es algo valioso para tal o cual partido y yo dejaré mi planteamiento guardado en un cajón. Yo creo que eso es valioso en la medida que eso tenga un debate político de lo estoy dejando detrás porque este foco es más importante, lo estoy dejando de lado porque creo que esta discusión es de segundo orden respecto de esto otro. Yo capaz que llevo muchos meses fuera, por lo tanto a lo mejor ese debate político se está dando. Pero cuando veo tanta contrapunto, a veces mediático, me da la razonable duda que a lo mejor hay renuncias, sí, en función de un nosotros, en función de un acuerdo, pero que si no se trabajan bien, quedan como heridas. Y ese yo creo que es un problema. Natalia, ¿te acuerdas? ¿Para qué te voy a recordar algo que yo sé que te generó en su momento? No, ya me río ya. Ya te ríes. Los llamados los monos peludos. La comedia es tragedia más tiempo, dice la Natalia Valdebenito. Tal cual. No, pero ¿te acuerdas que tú hablabas de... Y qué interesante, vamos al fondo. Tú estabas en una entrevista donde tú hacías referencia a
cómo la izquierda, y no sé si estabas hablando también del presidente Boric o del gobierno, ¿no es cierto?, se había alejado de los temas más acuciantes, como la seguridad, ¿no es cierto?, y había optado más bien por lo identitario, en fin. Hablaste de los monos peludos, que eso fue la frase que quedaste para la historia. Que a todo esto los monos peludos, la Yana lo explicó, se lo preguntó a su hija que estudiaba en la universidad. ¿Y cómo eran los monos que eran? Son los ultras de las asambleas estudiantiles. ¿Sí o no? Ya. Les dicen así. Los monos peludos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu valoración de este gobierno y del presidente Boric, que dicho sea de paso va a estar con nosotros el próximo miércoles? Debo decir que esa entrevista se me salió esta frase y lo vuelvo a decir ahora ya con la perspectiva del tiempo, porque yo estaba con una periodista en un medio con el cual había dado muchas entrevistas. Y te relajaste. Bueno. Y me relajé, pero además porque me pasaba, y lo quiero contar porque, por ejemplo, con ustedes que también son muy cálidas, es fácil que de repente uno se le vaya la moto. Entonces, de eso se trata. En la forma. Entonces, en el fondo, yo con esta periodista como que a veces decía, no, tal cosa, y ella como que me lo reescribía de manera más formal. Entonces yo como que me sentía en el living de mi casa, pero moraleja, eso no puede ser. Pero efectivamente... Es que la cuña era muy buena para editártela. Muy buena, muy buena. Claro. Efectivamente, Los yo aprendí... simios con cabello. Y yo aprendí ese término, tal como usted le preguntaban a Yasna por su hija, con mis alumnos de la USACH. Bueno, pero bueno, la verdad es que creo que este gobierno partió con un legítimo y sincero ímpetu por hacer un cambio de giro en un montón de cosas. Y creo que ha tenido muchos golpes. El 4 de septiembre fue un golpe gigante, sobre todo porque además gran parte del programa del presidente Boric se había supeditado a lo que resultara de la convención. Creo además que ha tenido que hacer muchas renuncias y que aún así ha sido capaz en esas renuncias de poner los intereses de los chilenos por sobre su mirada identitaria. El presidente se ha comprado conflictos a propósito de eso. Por lo tanto, claro, no fue el gobierno reformista que se planteó el primer día, ha sido un gobierno más bien socialdemócrata, pero creo que ha sido un gobierno que dentro de sus, digamos, de sus logros, ha significado plantear temas como la reforma de pensiones que eran añoradas y sentidas, y que eso al final del día sea el valor, no tu mirada identitaria, no tu maximalismo o tu ideal, sino lo posible de hacer, pero que logra el objetivo por el cual a ti te movilizó a estar ahí. Y yo creo que eso es muy valioso. Tú has sido presidente de partido y en este momento los presidentes de partido que pertenecen a la coalición tienen el cerebro dividido, porque por un lado tienen que hacer gestos de unidad para llevar a una candidata presidencial, por el otro lado tienen que diferenciarse para que sus candidatos a parlamentarios sean electos en su, digamos, audiencia, su grey. Así es. Entonces, ¿cómo? Y eso es una receta para los golpes. ¿Cómo crees que lo pueden hacer los partidos políticos, los presidentes, sobre todo los presidentes, los que tienen responsabilidad de conducción, para manejar esas dos tendencias contrapuestas? Bueno, yo creo que parte de las discrepancias del PC con la candidata las últimas semanas tienen que ver con eso. Porque a propósito de lo que preguntaba Yasna, que hay un programa donde han habido muchas renuncias, y si uno lo mira, probablemente el socialismo democrático está contento, cómodo con lo que está resultando el programa. Entonces es más fácil para tus parlamentarios relevar un programa con el cual están de acuerdo. Y por eso se entiende también la tensión del PC con la candidata, porque hay muchos de esos planteamientos que son, digamos, insuficientes para lo que es el planteamiento del PC. Entonces yo creo que uno tiene que hacer una división hoy día respecto de que la lealtad al esfuerzo colectivo y con la candidata no puede terminar en, digamos, invisibilizarte como partido con el sello que tú quieres. Y yo creo que ese equilibrio hoy día no se está logrando. No se está logrando para quienes es más difícil, para el PC básicamente, no para el socialismo democrático. Natalia, ¿tú confías en el Partido Comunista? ¿En qué sentido?
nunca había encabezado una coalición de gobierno, si bien gobernó con tu sector, con Bachelet II. Bachelet a la cabeza, y en general hubo una buena evaluación, no es el partido que se desordenó, fue la Democracia Cristiana. En este gobierno hasta ahora tampoco, salvo Daniel Jadue ha provocado más críticas, pero como partido no. Pero ahora sí, pues. Ahora han hecho críticas, han generado ruido y se podría pensar que el sector gobernante no ofrece garantías para una coalición que espera llegar a otros sectores. ¿Tú piensas eso o te parece que es confiable? Yo creo que las confianzas, no sé, yo como lo veo en la vida, no sé si son tan institucionales. Yo sí puedo decir que si hay alguien que me produce admiración por su trayectoria, por su transparencia, por su historia de vida, por cómo es Janet Jara. O sea, yo muchas veces puedo tener diferencias con lo que piensa el PC, como probablemente el PC tiene diferencias con lo que piensa el PPD, el socialismo. Pero como la política la hacemos seres humanos, para bien o para mal, con nuestras miserias y nuestras grandezas, este momento histórico encabezado por Janet Jara, militante del PC, pero sobre todo por Janet Jara, mujer, profesional, madre, dirigente, a mí solo me causa, digamos, tranquilidad en lo que está haciendo, confianza en sus planteamientos y en lo genuina que ella es, la verdad. Quiero preguntarte, porque ya se nos van acabando los minutos, pero esta semana se instaló el debate respecto de la paz social. Aunque venga de cerca, ¿quién crees tú o quiénes garantizan mejor la paz social de los candidatos que están hoy día en competencia? ¿Sabes qué? Yo creo que la paz social no la determinan los candidatos. La paz social va a estar determinada por el cambio en las condiciones materiales de las personas y que éstas sean palpables, visibles. Y creo que eso lo único que hace es obligar a quien encabece el próximo gobierno a entender dónde están los dolores y hacerse cargo de esos dolores, desde más generosidad que desde dogmatismo. O sea, yo no creo, sin perjuicio que todo el mundo siempre dice que el PC moviliza la calle, etcétera, que tendrá dirigentes en los sindicatos y en muchas partes donde el resto de los partidos no hemos llegado, sin duda. Pero creo que la ciudadanía es mucho más inteligente que una masa de borregos que está absolutamente mandatada por un otro que le dice haz esto, haz lo otro. Y yo creo que este gobierno ha tenido menos conflictividad porque veníamos saliendo de un proceso de pandemia, de estallido social muy complejo, y porque además creo que pese a que han quedado muchos pendientes, una de las cosas más sentidas, como el tema de pensiones, fue abordado y fue resuelto y se dieron logros. Entonces, como te digo, yo no creo que haya un candidato que te diga o una propuesta política que te diga mira, yo voy a generar más paz social que otro. Yo creo que tiene que ver con cómo se avanza en aquellas cosas que podríamos señalar como causas justas, esas que duelen, las listas de espera. O sea, pensemos que tenemos 2,5 millones de personas en lista de espera. Yo tuviera a mi hija esperando una cirugía, no sé si repararía en quién el presidente no, repararía en quién me da una solución. Y de no haber solución, también a lo mejor iría a una protesta, me encadenaría en algún lugar. O sea, creo que las personas se mueven por lo que les duele y por sus emociones, no porque alguien les dice anda para allá, quema un neumático. Puede que eso haya algo, pero lo que mueve a las sociedades tiene que ver con cosas mucho más profundas. Nos quedan 1 minuto y medio. Ya, no. Así que juéguensela. Se asocia, ya que estamos en eso, a la izquierda con la paz. Ese es el problema de la discusión que se instala. Si la izquierda está en la oposición, va a intentar derrocarnos. Esa fue la frase de Schiela y Ruth Hurtado cuando Desormeaux habla de que no van a lograr paz social un gobierno de casa. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que fue un error que cierto sector de la izquierda en su minuto dijera Piñera tiene que renunciar, etcétera. Porque a un sector del cual yo me siento heredera, costó tanto volver a la democracia que para nosotros es un valor que no se transa.
Entonces, puede que haya habido algún error conceptual en su minuto, etcétera, pero de ahí a que hay un sector político que si legítimamente en las urnas gana o Matei o Kast quiera derrocarlos por alguna vía, yo creo que eso está lejos de la realidad. Yo creo que sí hay que tratar de ser una oposición no obstruccionista, sino una oposición que logre trabajar en aquellas cosas que le importan a los chilenos. Pero de verdad creo que este sector tiene un sello de la democracia que la verdad es que yo creo que da garantías a todo el sector político. Natalia Pergentili, gracias por haber estado con No, de nosotros. nada, pues. No se Ya me salió con ningún nosotras. improperio. Menos mal, la tenía ahí contenida. Sí, nosotras no somos peludas, Ya, pero pues. somos descabelladas. Totalmente. Oye, quiero a todas y todos recordarles que el próximo miércoles vamos a estar a las 20 horas saliendo al aire. ¿Por qué? Porque ese día vamos a estar conversando con el presidente Gabriel Boric. Va a venir el presidente Gabriel Boric a nuestro programa. Vamos a estar, piensen ustedes, en la antesala del 11 de septiembre. Sé que hay mucho tema que conversar, pero además, porque a continuación del programa, Chile TV se va a sumar a la transmisión del primer debate presidencial televisado. Va a estar bueno. Va a estar bueno. ¿Ya? Oye, además está decirles, síganos en nuestras redes sociales, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Y nos encuentran en el canal, por supuesto, 11.2 de la televisión abierta y por Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial. Porque si nos buscan, No nos se encuentran. Hasta el próximo miércoles.